Bueno, listo. Buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva reunión del Grupo de Interés de Biología de la Universidad del Rosario. Hoy vamos a hacer una charla de escroto agudo. Esta pues es la última charla del bloque 2 de urgencias urológicas. Esta charla está a cargo de Andrés Rodríguez y Carolina Zuluaga, internos de 12º semestre de la Universidad del Rosario. Y nos acompaña el doctor Juan Carlos Valero. Él es urólogo de la Universidad Nacional con un fellow en cirugía laparoscópica y un máster en bioética. Entonces, pues como siempre, muchas gracias, doctor Valero, por acompañarnos. Les recuerdo a todos que si tienen preguntas, las vamos a hacer al final. Y no siendo más, pues le doy la palabra a los expositores. Vale, muchísimas gracias, Tomás. Bueno, como ya Tomás nos presentó, mi nombre es Andrés Rodríguez, junto a mi compañera Carolina Zuluaga, somos internos del semestre 12 de la Universidad del Rosario, miembros activos del grupo de interés de urología de la Universidad del Rosario. Vamos a hablar hoy de escroto agudo, también viéndolo como una charla en correlación con la charla que tuvimos hace 2 semanas aquí en el grupo de interés. Siguiente, por favor. Esta es la bibliografía que utilizamos. Siguiente, para hablar un poco más de lo que va a ser la tabla del contenido. Vamos a ver un poco de anatomía, vamos a hablar de la definición global de escroto agudo y vamos a desglosar las siguientes entidades que pues no se hayan desglosado en la charla inmediatamente anterior. Siguiente. Entonces, si vamos a hablar de escroto agudo, es muy importante que hablemos un poco de la anatomía, del contenido escrotal, y lo vamos a hacer de forma cefalocaudal, empezando con el cordón espermático, el cual se va a extender a nivel de los anillos inguinales, por los conductos inguinales hacia los testículos en toda pues, su longitud. Está formado por una fascia delgada de tejido conectivo laxo, que me va a servir de soporte o estructura para las estructuras que van a estar en el interior del cordón espermático, que van a ser el conducto deferente, las arterias testiculares interna o externa o arterias espermáticas, la arteria del conducto deferente. Vamos a encontrar el plejo venoso pampiniforme, que posteriormente, hacia proximal a nivel del anillo inguinal, van a formar lo que se va a conocer como la vena testicular o la vena espermática. Vamos a encontrar vasos linfáticos y nervios que también van a pasar a nivel del conducto espermático, del cordón espermático. Las capas del cordón espermático básicamente están formadas también por tejido conectivo laxo. Lo que me va a generar es una fascia espermática externa y una fascia espermática interna, y por entre la externa y la interna vamos a encontrar la fascia cremastérica, que va a ser esa fascia que se va a derivar del músculo cremaster, que pues va a tener una importancia clínica en lo que va a ser la torsión testicular y la torsión y las otras entidades relacionadas con lo que va a ser el escroto agudo. Siguiente, por favor. Para hablar un poco de lo que entra en materia, sobre todo para lo que es la torsión testicular, vamos a hablar de la arteria testicular externa, que es rama de la epigástrica inferior. Esta va a irrigar lo que va a ser la fascia espermática interna del cordón espermático, y la más importante, que va a ser la arteria testicular interna, que va a seguir el camino hacia los testículos en el recorrido de toda su longitud. Las venas provenientes de lo que van a ser los testículos y el epidídimo, y sobre todo a distal del cordón espermático, me van a formar lo que va a ser el plejo pampiniforme, que a nivel del conducto inguinal va a formar la vena espermática o la vena testicular a nivel proximal del anillo inguinal. El conducto deferente es un tubo pequeño de pared gruesa, va a estar formado a nivel de distal, pegado a lo que va a ser la cola del epidídimo, por lo que va a ser unas fibras de músculo liso con contenido fibroso. Arriba de los testículos inmediatamente va a ser un conducto recto que se va contorneando hacia proximal mientras va llegando pues, a nivel del anillo inguinal. Siguiente, por favor. El epidídimo lo vamos a dividir en lo que va a ser cabeza y cola del epidídimo. La cabeza está situada o conectada al testículo por los conductos o conductillos eferentes, como se ve en la imagen. Esta va a constar de un conducto enrollado en su polo inferior, que va a ser la continuación de lo que va a ser el conducto deferente. Puede tener un apéndice a nivel de la cabeza del epidídimo, que suele verse
en el polo superior, y es un cuerpo quístico que puede ser sésil o puede estar pediculado, como lo vemos en la imagen de la derecha. Este epidídimo está irrigado en gran medida por lo que es la arteria testicular, la interna, que es la que va a recorrer todo el conducto espermático, el cordón espermático, y el drenaje venoso va a ser hacia el plejo pampiniforme y posteriormente hacia la vena testicular. Siguiente. Para hablar un poco ya del testículo, las medidas en promedio son de 4 por 3 por 2.5 centímetros. Tiene una cubierta de fascia densa que se va a denominar la túnica albuginea. Esta posteriormente se va a invaginar y me va a formar, si ven en la imagen superior derecha, lo que se va a llamar el mediastino testicular. Este mediastino testicular me va a enviar unos tabiques fibrosos y me va a generar la división en los diferentes lobulillos que se encuentran a nivel del testículo, en aproximadamente entre 250 y 200 lobulillos que consta cada testículo. Hacia anterior y lateral va a estar cubierto por la túnica vaginal. Esta va a separar los testículos de la pared escrotal y por lo general esta túnica tiene en su interior una pequeña cantidad de líquido que me va a permitir cierto grado de movilidad, pero pues vamos a ver que al final esa adherencia del testículo a la túnica es lo que me va a permitir a mí un factor protector sobre la torsión que ya vamos a desglosar más adelante. Siguiente, por favor. Las arterias espermáticas internas, que básicamente la arteria espermática interna es la que me va a generar a mí todos los problemas a nivel de la torsión, va a surgir de la aorta, justo debajo de las arterias renales, como podemos ver en la imagen de la izquierda, con el 3 y el 2 las arterias renales, con el número 6 las arterias testiculares. Y estas a nivel distal se van a anastomosar con las arterias de los vasos deferentes, ramas de la arteria ilíaca interna y la hipogástrica. La sangre va a regresar a nivel del plejo pampiniforme del cordón espermático al anillo inguinal, donde se va a volver la vena espermática o vena testicular. La vena espermática o vena testicular derecha va a entrar a la cava directamente debajo de la renal, como podemos ver en la imagen de la derecha. En la izquierda, la vena espermática o la vena testicular izquierda va a drenar directamente a la vena renal izquierda, como vemos en la imagen de la izquierda. Siguiente. Para hablar un poco del escroto y de desglosarlo por capas, es muy importante, debajo de la piel corrugada del escroto vamos a encontrar el músculo dartos, y hacia profundo vamos a encontrar 3 capas de fascia que se van a derivar en el momento del descenso de los testículos. Inmediatamente posterior a este proceso vamos a encontrar la capa parietal de la túnica vaginal y posteriormente pues la capa visceral y los testículos. El escroto está dividido por un tabique o el septo escrotal que podemos ver en la imagen, que me lo va a dividir en 2. La función es dar sostén y protección a los testículos, además de regular la temperatura mediante la contracción muscular, que también es un factor de riesgo asociado para la torsión testicular. Las arterias que van a irrigar al escroto son distintas de las arterias que venimos hablando anteriormente. La van a irrigar ramas de la epigástrica inferior, ramas de la femoral y de la pudenda interna. Siguiente. Entonces vamos a hablar un poco de escroto agudo y vamos a referirnos a él como el inicio de novo de dolor, edema y o sensibilidad del contenido intraescrotal. Las principales entidades asociadas al escroto agudo van a ser la torsión de los apéndices testiculares, la torsión del cordón espermático, y pues vamos a encontrar otras causas asociadas como lo puede ser la orquiepididimitis que vimos en la charla inmediatamente anterior y otras causas que vamos a desglosar durante esta charla. Siguiente. Primero vamos a hablar de la torsión testicular o torsión del cordón espermático. Es una emergencia urológica grave, aguda, causada por la torsión del cordón espermático que va a resultar en la interrupción del flujo sanguíneo y una consecuente isquemia tisular. La incidencia anual es de 1 en cada 4.000 menores de 25 años y de 3.8 a 4.5 de cada 100.000 hombres. El pico de incidencia, como ya mencioné anteriormente, está en las etapas perinatal y en la pubertad, pero no está excluido en pacientes adultos o ancianos.
Y la torsión del cordón espermático es una urgencia vital, ya que del tiempo depende la viabilidad del testículo. La OMS define una urgencia vital como toda condición clínica que implica riesgo de muerte o de secuela funcional grave. Y debe ser que la urgencia o la emergencia vital debe ser de atención inmediata e impostergable. En el caso de la torsión del cordón espermático manejamos unos tiempos guía. Se habla de que después de instaurada la torsión de 4 a 8 horas, la tasa de éxito al realizar la detorsión, garantizando la viabilidad del tejido del testículo, es de aproximadamente el 90 al 100%, teniendo como hora base las 6 horas. A partir de las 12 horas va a disminuir la tasa de éxito hasta un 50%, y las 24 horas una tasa de éxito de revitalizar el tejido hasta 10% o menor. Entonces es muy importante el reconocimiento temprano de estas entidades para poder, accionar de forma correcta. Siguiente. Y las torsiones del cordón espermático las vamos a dividir en dos, las extravaginales y las intravaginales. Teniendo en cuenta que las extravaginales son aquellas que se van a presentar durante la etapa perinatal, ya sea prenatal o neonatal, y usualmente es aquella en donde se produce una torsión de forma proximal a la fijación de la túnica vaginal, sobre todo en los periodos que se encuentran en el descenso testicular. La criptorquidia es un factor de riesgo asociado a mayor incidencia de torsión testicular. Usualmente tienen una presentación clínica que ya vamos a mirar, que es un poco distinta, y los factores de riesgo asociados son el alto peso al nacer y el parto difícil. Con respecto a las intravaginales, que son el grueso de nuestra revisión, son característicos de la adolescencia o de la pubertad, se van a asociar a deformidad en badajo de campana, que es una fijación anormal del testículo en la túnica vaginal, y es bastante prevalente hasta en el 12% de la población masculina, y en el 78% es de forma bilateral. También se pueden asociar a diferentes otros factores de riesgo, como lo pueden ser el aumento en el volumen testicular asociado a malignidad o incluso en los periodos de pubertad, la actividad física en relación especial con el ciclismo, donde hay una rotación sobre su eje el testículo que puede estar ocasionada por las piernas en movimiento o por una contracción anormal del cremaster, por un esfuerzo físico o por flujo de aire frío. Ya vamos a ver también cómo es esa relación entre las temporadas, la temperatura y la incidencia de torsión testicular. El trauma escrotal, que también se ha visto asociado hasta en el 4 a 8% de los casos, los antecedentes familiares, en donde se ha visto que hasta el 11% de los casos de torsión testicular tienen un antecedente familiar en el padre de torsión testicular, y las condiciones meteorológicas, como ya lo dije, que generan una contracción asimétrica del músculo cremaster. Este es un estudio publicado en el Journal de la Asociación Americana de Urología, en donde se busca la incidencia de deformidad en badajo de campana, donde se estudiaron mediante autopsias 51 hombres y 101 testículos fueron disecados, clasificándolos en tres rangos: uno normal, uno intermedio que puede tener algún grado de no concordancia con una adecuada fijación del testículo de la túnica vaginal, que de pronto se puede fijar de forma muy próxima, o que esté ausente, y es lo que conocemos como deformidad en badajo de campana, encontrando que 12 personas de 12 testículos de esas 101 presentaban un revestimiento de la túnica vaginal ausente al testículo, por ende queda colgando y es un factor de riesgo asociado para la torsión testicular. Hasta el 12%, encontrando que otro 13% también presentaba algún grado de deformidad. Entonces vemos que es algo que es un poco prevalente. Sin embargo, como ya les mencioné en la epidemiología inicial, la torsión testicular no es tan prevalente como para hacer el 12%. Entonces la conclusión del estudio básicamente fue que la deformidad en badajo de campana como único factor de riesgo no es suficiente para predisponer un riesgo grande de presentar torsión testicular, y que debe tener como efecto aditivo otros de los factores de riesgo que les mencioné anteriormente. Siguiente. La incidencia de la torsión testicular en la temporada del año, este también es otro estudio publicado en el Journal, en donde hay 58 niños, es un estudio retrospectivo que consultan con clínica de torsión testicular, en donde se confirma mediante la exploración quirúrgica una torsión testicular. Usualmente la mediana de la temperatura básicamente era de 6.9, con un rango entre menos 12 y 23 grados centígrados, teniendo en cuenta estos resultados con la temporada del año. Básicamente, que de todos estos 58 niños,
36.2% y 31% consultaron en temporadas de primavera e invierno respectivamente, y 19% y 13.8% en verano y otoño respectivamente, siendo que primavera e invierno son los meses más con menores temperaturas y donde se presentó una mayor incidencia de torsión testicular en la población. Teniendo en cuenta, pues es un riesgo un poco más, digamos, importante, asociado también en forma aditiva con los riesgos que ya mencioné. ¿Qué es lo que va a pasar en la torsión? Hay una rotación sobre su eje del cordón espermático y del testículo. Esto me va a generar un bloqueo del suministro sanguíneo a nivel de la arteria testicular interna y me va a generar una posterior isquemia y necrosis. ¿Qué hemos visto? Que hay una leve predisposición del testículo izquierdo más hacia la rotación o hacia la torsión, pero no es una relación muy pareja, que la torsión hacia adentro o hacia medial es un poco más común que la torsión hacia afuera o hacia lateral, en una relación de 2/3 a 1/3, y que el rango de torsión va a variar entre los 180 y los 1080 grados, con una mediana de 540 grados en aquellos que terminaron en orquiectomía y una mediana de 360 grados en aquellos testículos que revitalizaron y fueron viables. ¿Qué nos muestra este dato? Básicamente que el tiempo de evolución de la torsión testicular no es el único factor pronóstico asociado, sino que también el rango de torsión es un factor pronóstico importante, y es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en la de torsión manual, que ya vamos a hablar más adelante, y toda la controversia que está generada pues a este nivel. Siguiente. Antes de todo, importante hablar del síndrome de torsión de torsión. Una vez además, es un poco común en los servicios de urgencia, entonces es muy importante tenerlo en cuenta. Y es aquella entidad en donde el cordón espermático va a girar alrededor de su eje, causa síntomas, pero espontáneamente vuelve a su posición original, asegurando el flujo sanguíneo normal. Estos episodios intermitentes repetidos pueden causar una lesión isquémica crónica, que un deterioro de las funciones testiculares, como lo van a hacer la espermatogénesis y la producción de hormonas. ¿Y por qué es importante tener en cuenta el síndrome de torsión de torsión? No solo porque puede llegar a generar una lesión isquémica crónica, sino que adicionalmente es muy común que en el servicio de urgencias se pase este tipo de entidades, ya que a la exploración con imágenes encontramos todo, podemos encontrar todo de forma normal. El caso de la derecha es el típico caso en donde el paciente acude con dolor testicular, el dolor o con la clínica asociada a lo que va a ser una torsión testicular. El dolor en algún momento mejora, se toma una ecografía Doppler a color que muestra un flujo indemne, y pues el paciente se le da el egreso. El paciente reconsulta con un empeoramiento de los síntomas, y en la imagen de abajo encontramos ausencia del flujo en la ecografía Doppler a color. Ese es el caso típico de un síndrome de torsión de torsión, y es muy importante tenerlo en cuenta y saber que existe y que puede pasar. Siguiente. Entonces vamos a hablar de la clínica y el examen físico, que es muy importante para hacer el diagnóstico diferencial del escroto agudo. La instauración de una torsión de cordón espermática es aguda entre las células 24 horas. Usualmente se caracteriza por síntomas escrotales asimétricos repentinos, como lo van a ser el escroto doloroso, eritematoso o edematoso, además de signos sistémicos como fiebre, náuseas o vómitos, que adicionalmente pueden asociarse a síntomas urinarios o molestias abdominales en menor medida. Entonces, lo más común es aquel niño que se presenta con un dolor escrotal severo en reposo, que puede también ser incluso después de una actividad física o trauma. También es importante tener en cuenta que pueden presentarse con un dolor leve o incluso un dolor que se manifiesta en región inguinal o abdominal, y es importante que se sospeche una torsión testicular como posible causa del dolor. Y las náuseas y vómito o fiebre o cualquier alteración, digamos, sistémica es un poco menos común, igual que la disuria. También no es una manifestación común. Siguiente. Entonces, al examen físico, lo común: encontrar sensibilidad testicular generalizada, una orientación anormal de los testículos o una ausencia del reflejo cremastérico. Ya vamos a ver cuáles son esos signos que nos van a hacer pensar en una torsión del cordón espermático. También vamos a encontrar una posición epididimaria anterior, un engrosamiento del cordón, induración testicular, y esta que es muy importante, la pérdida de límites entre el testículo y el epidídimo. Usualmente hay otras entidades que me permiten realizar la diferenciación. Edema o eritema escrotal también podemos encontrar. Siguiente.
y vamos a ver los signos clínicos característicos de la torsión testicular que me van a mí permitir hacer un diagnóstico diferencial sobre la orquia epididimitis y la torsión del apéndice testicular evidente de Morgani, que básicamente son las otras dos entidades más comunes del escroto agudo. Entonces, el signo de Pren, en la gran mayoría de las torsiones, el signo de Pren es negativo, es decir, vamos a elevar el testículo y lo que va a generar no es una mejoría del dolor, sino por el contrario, un empeoramiento del dolor. En otras entidades, como la torsión de los apéndices testiculares o la orquia epididimitis, vamos a encontrar un signo de Pren positivo. El signo de Gubernur básicamente es encontrar el testículo ascendido y horizontalizado, doloroso a la palpación, también es característico de la torsión del cordón espermático. Tenemos el reflejo cremastérico ausente o abolido, es patognomónico no, es, digamos, nos orienta hacia una torsión testicular y digamos, nos va descartando un poco otras de los diagnósticos diferenciales, pero tener en cuenta que es un hallazgo muy sensible y poco específico. Si este está presente, seguramente el paciente no está cursando con una torsión testicular, pero puede estar ausente por muchas razones. Entonces es muy importante este reflejo y hay que tenerlo muy en cuenta. Ya vamos a ver cómo lo evaluamos. Hay otros signos que son un poco menos comunes, como el signo de Herr o el signo de Angel. El signo de Herr es una depresión localizada a nivel del hemiscroto afectado. Lo que pasa es que este es un signo que toca coger muy en agudo, ya que el valor diagnóstico pierde su valor diagnóstico posterior a la instauración del edema escrotal. Entonces, esto toca cogerlo muy rápido, si se puede ver el signo de Herr. Y el signo de Angel es la horizontalización del testículo contralateral no afectado, usualmente asociado a una deformidad en bajo de campana. Siguiente. Acá podemos ver un signo de Gubernur en donde hay un ascenso y una horizontalización del testículo afectado. El reflejo cremastérico, que lo vamos a realizar la estimulación a nivel de la cara medial del muslo ipsilateral del testículo afectado y podemos ver un ascenso del testículo ipsilateral a la pierna, en donde vamos a encontrar eso como un reflejo positivo. Usualmente si lo encontramos abolido, podemos llegar a pensar en una torsión del cordón espermático. Entonces, claramente tenemos unas ayudas diagnósticas que me van a permitir orientar el diagnóstico del escroto agudo. Sin embargo, también con la clínica podríamos llegar a tener alguna presunción diagnóstica. En aquellos casos donde sospechamos una torsión del cordón espermático, donde vamos a encontrar un dolor brusco o intenso, un Gubernur positivo, un signo de Pren negativo y un reflejo cremastérico abolido, eso nos hace pensar en una torsión del cordón espermático. Aquel dolor que es de un poco menor intensidad no afecta al estado general, a diferencia de la torsión del cordón espermático. Es muy raro que una torsión apendicular afecte el estado general. Vamos a tener un testículo y epididimo posicionalmente normales, un Gubernur negativo, un reflejo cremastérico conservado, podemos ver en imágenes hidrocel reactivo o a la palpación hidrocel reactivo, y podemos encontrar la presencia del punto azul con la transluminización del escroto, que ya vamos a ver más adelante. Si tenemos una clínica dudosa, lo ideal es realizar una exploración quirúrgica a la vez que cuando sospechamos una torsión del cordón espermático. Y es muy importante tener en cuenta que la torsión del apéndice testicular, el manejo es totalmente conservador y de observación y que por eso es tan importante tener en cuenta los diagnósticos diferenciales. Al lado de la derecha tenemos aquella sospecha de la orquia epididimitis que ya vimos en la presentación anterior y no me voy a meter en eso en esta presentación. Siguiente. Estudios complementarios como el uroanálisis, básicamente para descartar diagnósticos diferenciales, evaluar piuria o bacteriuria, con diagnósticos como la epididimitis o infección de vías urinarias, o hematuria implicada en situaciones de urolitiasis, etc. Entonces, básicamente es para descartar diagnósticos diferenciales. Siguiente. Las imágenes diagnósticas, en donde me voy a enfocar básicamente en la ultrasonografía, sin embargo voy a hablar un poco de otras que no son tan utilizadas también. Vamos a hablar de la ecografía escrotal como un estudio rápido, disponible y seguro, que se puede observar la arquitectura testicular y otras estructuras anatómicas. La sensibilidad del 76% con una especificidad del 45%, y lo que vamos a buscar es básicamente cambios en ecogenicidad, secundarios a procesos de necrosis, una posición anormal del testículo, posición anormal del epididimo, un agrandamiento del testículo o un engrosamiento de la pared escrotal. Todo esto me lo puede decir una ecografía escrotal simple. Siguiente.
La imagen de la izquierda, básicamente para evaluar las estructuras anatómicas que podemos evaluar en una ecografía escrotal, una ecografía testicular. La imagen de la derecha para ver cómo esos cambios a nivel de la ecogenicidad de las estructuras me permiten a mí inferir que lo que estoy cursando o esa diferencia en la ecogenicidad se trata de una zona de necrosis o una zona de isquemia que me pueda a mí orientar un diagnóstico o una torsión testicular. Siguiente. Digamos que el método más utilizado, porque no es como tal el gold estándar, es la ecografía Doppler a color, y el objetivo básicamente es evaluar el flujo sanguíneo del cordón espermático. La sensibilidad va a ser del 100% con una especificidad del 75%, y va a tener un valor predictivo positivo y negativo de 80.4% y del 100% respectivamente. ¿Con qué me va a ayudar la ecografía Doppler a color? Básicamente a disminuir la necesidad de la exploración quirúrgica innecesaria. ¿Qué voy a buscar? El color del Doppler, que va a estar ausente o disminuido, la heterogeneidad parenquimatosa en comparación con el testículo contralateral y el signo del remolino, que es patognomónico de la torsión testicular. Siguiente. En la imagen de la derecha podemos evaluar ambos testículos, donde encontramos una disminución o ausencia del flujo sanguíneo en la coloración Doppler. En las imágenes de la derecha, la imagen A es aquel síndrome de torsión que ya les había mostrado. En la imagen B podemos evaluar una disminución del flujo sanguíneo, que no está totalmente abolido, pero sí disminuido. Y en la C, donde vamos a encontrar este anillo hiperecoico a nivel de la C2, que es característico también de zonas de isquemia, cambios en la ecogenicidad, y pues también es muy importante tenerlo en cuenta a la hora de evaluar una ecografía testicular. Siguiente. El siguiente que les voy a mostrar es el signo del remolino, que es característico de la torsión del cordón espermático. Se ha encontrado que la pérdida verificados quirúrgicamente. En cambio, aquel signo del remolino se ha visto hasta en el 96% de los casos verificados quirúrgicamente. Entonces, este signo de remolino es muy característico de la torsión testicular y hay que tenerlo en cuenta. Otras imágenes relacionadas, como la resonancia magnética contrastada, es el método diagnóstico más sensible. Sin embargo, ¿cuáles son las desventajas? Es muy costoso, la disponibilidad es limitada y lo más importante, el tiempo de la realización es la principal desventaja. No es algo que tenga a la mano, posiblemente no es algo que todas las instituciones prestadoras de servicio cuenten con él. Es muy importante tener en cuenta que la eco es más asequible y más rápida de realizar, por lo que es la más utilizada. Siguiente. La torsión testicular es una emergencia quirúrgica porque la viabilidad de los testículos está directamente relacionada con la duración de la torsión. Siguiente. Y pues los procedimientos quirúrgicos a nivel de la exploración escrotal que vamos a ofrecer en estos casos va a ser la orquidopexia bilateral, la orquiectomía ipsilateral al testículo en cuestión afectado y la orquiectomía ipsilateral más orquidopexia contralateral, que van a ser pues los tres que vamos a ofrecer, usualmente dependiendo del tiempo de instauración y de la viabilidad del tejido. Siguiente. En etapas prenatales, la verdad la literatura es muy controvertida en este aspecto. Usualmente se dice que es algo aparentemente insalvable. ¿Por qué? Porque hay un pobre reconocimiento, hay una ausencia de síntomas y las opciones para el tratamiento son realmente limitadas. En etapa neonatal asciende un poco la tasa de éxito entre el 20 y el 50%, teniendo en cuenta pues que la consulta y digamos, el reconocimiento temprano de la entidad es muy difícil. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Hasta el 11% de estos se presentan de forma bilateral sincrónica y se constituye una urgencia vital. Ya en situaciones, en etapas de pubertad y adolescencia, ya es salvable en su gran mayoría, hay una detección temprana y un tratamiento oportuno. Entonces, para hablar un poco de la de torsión manual, que mucha bibliografía ya no recomienda, es una solución rápida, fácil, no invasiva, como ya les dije, muy debatida en su utilidad y muy debatida en muchos aspectos. Por ejemplo, el uso de la anestesia o la analgesia está debatida al realizar la detorsión manual. ¿Por qué? Porque el escroto indoloro de alguna forma es el marcador gold que me va a decir a mí si realicé una detorsión exitosa. Si yo enmascaro ese dolor, básicamente me voy a quedar sin el marcador más importante que va a ser el escroto indoloro para
verificar si yo tengo una detorsión adecuada. Con respecto a el otro punto, y los que están a favor del uso de la anestesia o la analgesia, es por la relajación del músculo cremastérico, que me va a permitir a mí una mayor movilización del testículo y una detorsión más adecuada. Otro de los factores que están también debatidos es por la detorsión incompleta. Sabemos que el rango de torsión va entre 180 a 1080 grados, y con el hecho de que yo le dé no sé cuántas vueltas tengo que darle a una detorsión manual para lograr una detorsión exitosa y asegurar un flujo que me vaya a llegar por la testicular interna hacia el testículo y el epidídimo. Entonces, básicamente, la detorsión incompleta es otro de los factores que a mí me dicen la detorsión manual no es confiable. Y la otra es que no todas las torsiones se dan hacia el mismo lado. Sabemos que la mayoría de las torsiones se dan hacia adentro o hacia medial en un 66% y hacia afuera en un 33%. Sin embargo, uno de cada tres, que una población elevada, presentan una torsión hacia afuera, y pues en teoría yo todas las torsiones las tendría que hacer hacia afuera. Pero si tengo una torsión hacia afuera instaurada y yo intento de torcer el testículo hacia afuera, puedo aumentar los grados de rotación, y como ya vimos inicialmente en la presentación, ese es otro de los factores pronósticos, teniendo en cuenta no solo el tiempo, sino también el grado de. ¿Cómo voy a evaluar yo una adecuada detorsión? Con el descenso, verticalización y mejoría del dolor. Aquellos pacientes deberían ser llevados a una orquidopexia electiva bilateral para prevenir, usualmente teniendo en cuenta que la mayoría presentan una deformidad en bajo de campana. Siguiente. Entonces, el abordaje usualmente se hace, sobre todo cuando estamos hablando de una intravaginal de forma excrotal. Se expone el testículo con su cordón espermático de torsión del cordón, y lo que vamos a buscar es garantizar la revitalización del tejido. Esto usualmente, esperando unos minutos, podemos mirar si el testículo va recuperando su color o su vitalidad, o si realmente es un tejido que está necrótico para ser retirado. La orquidopexia es la fijación del testículo a la pared del escroto. Usualmente lo vamos a realizar en aquellos pacientes con deformidad en badajo de campana, o si el testículo es viable para prevenir futuros episodios. La orquiectomía es la extirpación quirúrgica del testículo, y la vamos a realizar en aquel que no revitaliza con la detorsión. Usualmente en estos casos siempre garantizar una orquidopexia contralateral preventiva de futuros episodios de torsión testicular. Siguiente. Ya un poco más corto, hablando de la torsión de los apéndices testiculares. Siguiente. Vamos a hablar de 4, pero 2 clínicamente significativos. El órgano de Giraldez o paradídimo, que es un derivado de la parte inferior del conducto de Wolff, situado en el cordón espermático, como lo podemos ver hacia superior en la imagen. El conducto aberrante o Vanza aberrans de Haller es también un derivado del conducto de Wolff, ubicado en la cola epididimal. Vamos a encontrar que puede haber uno superior o inferior. Y pues los que son clínicamente significativos, el apéndice testicular o hilate de Cecil de Morgani, que es un remanente del conducto de Müller, va a estar presente en el 90% de los testículos y es la que mayormente se torsiona, tiene un diámetro de 2 a 8 milímetros, y el apéndice del epidídimo, que es un remanente del conducto de Wolff, que va a ser el responsable de hasta el 7% de las torsiones apendiculares. El apéndice testicular va a ser el responsable del 90%, y los otros 3 pues realmente no tienen una significancia clínica importante. Siguiente. Los signos clínicos al examen físico: la edad de aparición es de 7 a 12 años, puede ocurrir a cualquier edad. Va a haber una aparición insidiosa del dolor de intensidad grave, que puede ser intermitente con la actividad física. Si hay una duración más prolongada, y esto es lo difícil de una torsión del apéndice testicular, es que me va a dificultar a mí el examen físico, me va a dificultar los signos clínicos, y voy a terminar una exploración quirúrgica, porque básicamente no voy a poder realizar el reconocimiento entre una torsión testicular o del cordón espermático y una torsión del apéndice testicular. El signo del punto azul es una decoloración a nivel del polo superior del testículo, que se va a presentar por el apéndice isquémico. Podemos encontrar nódulos en la parte superior del testículo, o un reflejo cremastérico que va a ser simétrico, como ya les dije, como diferencial. Siguiente. Podemos encontrar acá en las imágenes, en las 2 primeras y en la última, el signo del punto azul. Podemos ver el apéndice testicular necrótico a nivel de la tercera imagen, y este es un cuadro que es muy importante para intentar diferenciar lo que va a ser la torsión del cordón espermático y la torsión del apéndice testicular.
un signo de PREN que usualmente va a estar positivo en la torsión del apéndice testicular, un Gubernur que va a ser positivo en la torsión del cordón espermático, un signo del punto azul positivo en la torsión del apéndice testicular, el reflejo cremastérico que va a ser muy importante, ausente en la torsión del cordón espermático y presente en la torsión del apéndice testicular, la afectación del estado general que es rara en la torsión del apéndice testicular, el dolor que va a ser más difuso asociada a la torsión del cordón espermático y la torsión del apéndice testicular que va a ser un dolor más ubicado a nivel del polo superior. Con respecto a la evolución, podemos encontrar una evolución aguda o subaguda a nivel de la torsión del apéndice testicular, pero a nivel de la torsión del cordón espermático siempre va a ser aguda, instalada antes de las 24 horas. Siguiente. ¿Cómo podemos evaluar también en la ecografía Doppler a color? Podemos encontrar un apéndice que está alargado, agrandado, y heterogéneo en su morfología, en su ecogenicidad, y podemos encontrar también una ausencia de flujo con un flujo aumentado a nivel de las otras partes del testículo como signo característico de una torsión del apéndice testicular. Siguiente. El tratamiento es conservador y pues por esto que es muy importante diferenciar lo que va a ser una torsión de un apéndice testicular a una torsión del cordón espermático, porque este es un proceso autolimitado que no tiene indicación quirúrgica en la mayoría de los casos. El tratamiento inicial va a estar orientado a la disminución de la inflamación con medidas locales antiinflamatorios orales y la limitación de la actividad física. La exploración quirúrgica la vamos a limitar a aquellos casos en donde no es posible excluir la torsión del cordón espermático por alguna razón o cuando hay un dolor severo o prolongado de forma recurrente. Listo, buenas noches. Mi nombre es Carolina Zuluaga y les voy a presentar la segunda parte de la presentación que preparamos con Andrés. Entonces vamos a hablar acerca de varicocele, hidrocele y espermatocele. Primero, para iniciar con el varicocele, tenemos cosas generales acerca de la epidemiología, la etiología y la fisiopatología. Es importante saber que es una dilatación anormal de las venas testiculares en el plexo pampiniforme causado por un reflujo venoso. Este va a ser inusual en niños menores de 10 años, se encuentra más o menos entre un 14 y un 20% de los adultos y adolescentes. Aparece principalmente en el lado izquierdo, del 78 al 93%, ya vamos a ver por qué, y al lado derecho son menos comunes y se notan cuando hay varicocele bilateral, más que, o pues como un hallazgo incidental, más que porque en verdad sea notorio como pasa en el lado izquierdo. El varicocele se desarrolla por aumento del flujo sanguíneo a los testículos, y es un mecanismo que no se ha comprendido claramente, entonces por eso se viene manejando de la forma que la vamos a tratar en la presentación. Se pueden presentar por diferentes factores genéticos. Siguiente, por favor. Pueden haber anomalías anatómicas que conducen a un drenaje venoso deteriorado que se expresa por la prevalencia de la condición del lado izquierdo, donde la vena espermática interna drena en la vena renal. Esto puede inducir también a vías apoptóticas debido al estrés por calor, por privación de andrógenos o por acumulación de materiales tóxicos, y acá es donde vamos a tocar un tema importante, ya que se produce un daño severo en el 20% de los adolescentes, y estos podrán tener problemas de fertilidad. Esto se puede atribuir al edema testicular que va a estar asociado a la división de los vasos linfáticos, y pues se ha demostrado que hay mejoría de estos parámetros en los espermatozoides después de la adolescencia si se hace una varicocilectomía, pero bueno, más adelante vamos a ver cuáles son las indicaciones para esta. Los hallazgos histológicos son similares en niños y en adolescentes y en hombres infértiles, por eso es que se ha estudiado sobre todo pues hacia este tema de la infertilidad. Y ahora sí, siguiente por favor, porque el lado izquierdo, como ya lo mencioné, hay aumento de la presión venosa del lado izquierdo que conlleva un aumento de la presión hidrostática. El drenaje de la vena espermática izquierda en la vena renal izquierda es de 8 a 10 centímetros por encima de la vena renal derecha, y por esto, más una angulación de la vena espermática izquierda de 90 grados sobre la vena renal izquierda, es que se va a producir de manera más prevalente en el izquierdo que el derecho, y como ya lo vimos, son la mayoría de casos. Tenemos nuestro sistema de clasificación. Los grados de varicocele se van a dividir en 4. Siguiente, por favor. El grado 0 va a ser un grado subclínico que va a ser detectado en una ecografía, va a ser imperceptible a la exploración. El grado 1 va a ser palpable con maniobras de Valsalva, sin ellas no se va a sentir tampoco. El grado 2 va a ser palpable en la bipedestación y el grado 3 visible a través de la piel escrotal.
como pueden ver con la flecha que está señalando la imagen, van a tener como una apariencia en bolsa de gusanos, y esto es como, el hallazgo clínico a la visión como más detectable. En la evaluación diagnóstica tenemos que en su mayoría pues son asintomáticos. Siguiente, por favor. Y que rara vez causan con dolor, por lo cual se descubren es por exámenes de rutina, no suelen pues como acudir al médico solamente por esto. El hallazgo clínico diagnóstico que tenemos es que va a haber como una colección de venas dilatadas y tortuosas en la postura erguida, y las venas se van a pronunciar con las maniobras de Valsalva. Se evalúa el tamaño de los testículos durante la palpación para detectar si de pronto hay testículos de diferentes tamaños que nos pueda orientar hacia el diagnóstico, y el reflujo venoso en el plexo se diagnostica mediante un mapeo con flujo de color Doppler en posición supino, en donde vamos a poder pues ya caracterizar la patología. En las imágenes diagnósticas tenemos que la ecografía escrotal tiene una sensibilidad, siguiente por favor, del 97%, una especificidad del 94%. No hace parte de los estudios de primera línea porque, como ya se les dije, en el examen físico nos debería dar para poder diagnosticar. Puede realizar en pacientes pues obesos, con antecedentes de una cirugía escrotal previa, con piel escrotal gruesa o con un escroto pequeño. Y los criterios pues son la evidencia de flujo inverso, la dilatación de venas espermáticas. También hay que ser muy cuidadosos, ya que puede haber hipoplasia testicular, y esto se va a diferenciar mediante el volumen, ya que se debe hacer con un examen ecográfico o con un orquidómetro. Y el parámetro que mide es que un testículo más pequeño, en mayor a 2 mililitros o 20% en comparación con el otro, se va a considerar hipoplásico. Entonces hay que tenerlo en cuenta también en las imágenes diagnósticas. También en el caso de la extensión del tumor de Wilms hacia la vena renal y la vena cava inferior, pueden causar varicocele. Por eso en estos pacientes se debe hacer de forma rutinaria una eco renal, pues usualmente esto ocurre desde niños, entonces pues podemos encontrar varicoceles derechos aislados, dada la patología del tumor de Wilms. También están pues, los estudios hormonales que se utilizan para evaluar la lesión testicular en adolescentes con varicocele. Los que están descritos son la FSH y la LH más una respuesta de hormona liberadora de hormona luteinizante, y estas se consideran pruebas confiables porque se han encontrado cambios histopatológicos testiculares que nos llevan también a toda la investigación que les estaba hablando acerca de la fertilidad de estos pacientes. En el caso del tratamiento, no hay evidencia de que el tratamiento del varicocele a la edad pediátrica, siguiente por favor, ofrezca un mejor resultado andrológico que una operación realizada más tarde, y lo que se hablan pues son como de criterios básicos recomendados para varicocelectomía en niños y en adolescentes, pues que también serían como las poblaciones más prevalentes. Entonces primero tenemos la guía europea que habla de un varicocele asociado a testículo pequeño, a una condición testicular adicional que afecte la fertilidad, a un varicocele palpable bilateral, a la calidad patológica del esperma y el varicocele sintomático, y un clic, por favor. Y en la Sociedad Americana de Medicina Reproductiva, los parámetros serían un varicocele palpable en el examen físico, la infertilidad en pareja que busca concebir, una pareja masculina con parámetros espermáticos fuera de metas, que ahí están pues los parámetros espermáticos con un volumen de 1.5, una concentración de esperma de 15, un conteo total de esperma de 39, una motilidad de 40% y una morfología de 4%. Estos serían los parámetros que se tendrían en cuenta para, pues, para los parámetros espermáticos por fuera de metas y que el paciente tenga dolor. Siguiente, por favor. ¿Cómo se va a manejar la intervención quirúrgica? Pues esta se basa en la ligadura o en la oclusión de las venas espermáticas internas. Es realizada a diferentes niveles. Hay una que se hace hacia la ligadura, esto quedó, bueno, hacia la ligadura microquirúrgica inguinal o subinguinal, y la ventaja de esta es que hay menor invasividad en el procedimiento. La siguiente se puede hacer por ligadura suprainguinal mediante técnicas abiertas o laparoscópicas, y esta su ventaja es que hay menor cantidad de venas a ligar y una seguridad de la división, pues de que no haya una división incidental del espermático interno.
Se prefiere la varicocelectomía con preservación linfática, ya que esto previene la formación de hidrocele y el desarrollo de hipertrofia, y pues va a lograr una mejor función testicular de acuerdo a la prueba de estimulación hormonal. Y los métodos de elección son los microquirúrgicos subinguinales o inguinales, o las reparaciones suprainguinales abiertas o laparoscópicas, pero también se ha visto que hay oclusión angiográfica de las venas espermáticas internas, que también pueden tener preservación linfática, por lo cual también nos van a ayudar. La tasa de recurrencia después de estas intervenciones quirúrgicas es menor al 10%, entonces pues no, igual existe ese porcentaje, pero en general son procedimientos pues bien realizados, como que no tendrían muchas complicaciones. Siguiente, por favor. Estas son las recomendaciones acerca pues, de la guía acerca de cómo tratar el varicocele, y ahora en la siguiente ya vamos a comenzar a hablar del hidrocele. Entonces, en la epidemiología, etiología y fisiopatología tenemos que es la acumulación de líquido entre las capas parietales y visceral de la túnica vaginalis a lo largo del cordón espermático en el canal inguinal o en el escroto superior. No se conoce el momento exacto del cierre espontáneo del proceso de la túnica vaginal. Se dice que hay una obliteración incompleta de la capa peritoneal de la vaginalis que da como resultado una formación de varios tipos de hidrocele que persisten aproximadamente el 90 al 94% de los recién nacidos y en el 20% de los adultos. Y si la destrucción completa del proceso ocurre con la permeabilidad de la porción media, ocurre hidrocele del cordón escrotal. También se pueden encontrar hidroceles sin la permeabilidad asociada, que es de la túnica vaginalis en los recién nacidos, pero pues hay que tener en cuenta que es por una alteración en el descenso de los testículos hacia el canal inguinal durante la vida fetal, y el remanente del proceso vaginalis que va a producir o un hidrocele o una hernia, que también están documentadas y que se pueden pues hacer como diagnósticos diferenciales en esta patología. Algo importante es tener en cuenta la comunicante de la no comunicante. Siguiente, por favor. La comunicante, pues, que sería la comunicación con el peritoneo por cierre defectuoso del proceso vaginalis, que aumenta con las maniobras de Valsalva, y la no comunicante, que sería el desequilibrio entre la secreción y reabsorción de fluidos de la túnica vaginalis, que puede ser secundario a trauma, a infección o pues hasta en casos de malignidad, y esta no va a aumentar con maniobras de Valsalva. En la evaluación diagnóstica, por eso es importante saber que el hidrocele, siguiente, por fluctúa de tamaño y generalmente está relacionado con la deambulación. Puede diagnosticarse mediante anamnesis y examen físico, y lo más utilizado es algo súper sencillo, que es la transiluminación del escroto, que es un método diagnóstico en la mayoría de casos, en donde se pone en linterna, pues como se ve en la imagen de la izquierda, sobre el escroto, y pues se va a ver porque eso está lleno de líquido. Si hay dudas de masas intraescrotales, se debe realizar una ecografía escrotal, ya que su sensibilidad es del 100%, y también pues para la detección de lesiones intraescrotales. También es importante tener en cuenta con la transiluminación que el intestino puede estar lleno de líquido, y algunos tumores de los prepúberes pueden transiluminarse y pueden pues pasar por falsos positivos. En el tratamiento, en la mayoría de los lactantes no hay una indicación quirúrgica. Siguiente, por favor. No hay una indicación quirúrgica en los primeros 12 meses de vida, ya que pues, se va a dar una resolución espontánea del cuadro, y la cirugía precoz solamente está indicada si hay sospecha de hernia inguinal concomitante o patología testicular. El hidrocele de inicio tardío con falta de comunicación está en el 75% como de probabilidades de resolución espontánea, y lo que se recomienda es hacer un manejo expectante de 6 a 9 meses para poder después realizar el procedimiento quirúrgico. Y las técnicas quirúrgicas que tendríamos sería la hidroilectomía, aspiración y la escleroterapia. La siguiente encontrarán pues las recomendaciones. Y ya para finalizar tenemos el espermatocele, que es un quiste indoloro lleno de líquido en el conducto largo y fuertemente enrollado que está encima y detrás de cada testículo del epididimo. Este líquido, espermatozoides que ya no están vivos, y se siente como un bulto liso y firme en el escroto encima del testículo. Pues la causa de este es desconocida, puede ser posible por obstrucción de los conductos que transportan los espermatozoides desde los testículos, y usualmente tienen resolución espontánea porque se
reabsorben y ya, y por eso solo su tratamiento va a ser indicado si hay dolor o pues algo concomitante que nos ayude, como pues que nos indique que toca tratarlo. Y ya con esto finalizaríamos. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación, creo que estuvo muy completa. Ahora pues le voy a dar la palabra al doctor Valero, mientras formulan las preguntas en el chat o alzan la mano y abren su micrófono. Les recuerdo que el link de asistencia para los miembros activos está en el chat para que lo llenen, por favor. Bueno, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, señor. Bueno, muchas gracias por la presentación, muy bonita. Quisiera nuevamente concretar un poquito las ideas para que tengan una fácil recordación, ¿bien? No recuerdo si en la anterior ocasión alcancé a hablar un poquito, me imagino que sí, un poco sobre el escroto agudo y sobre el manejo médico del médico general. Pero me gustaría hacer énfasis en algunas cosas. Si quiere, devolvámonos un momentito a la anatomía de pronto para que sea un poquito más fácil de recordar. Entonces, lo primero que quiero recordarles es que la torsión testicular es una patología de frecuente, pues no de frecuente, pero digamos que desafortunadamente más de lo que quisiéramos, es una causa de demanda. Sí, es una causa de demanda por la demora en el diagnóstico o por la malinterpretación del cuadro clínico. Los pacientes son mandados a sus casas con manejo antibiótico, pensándose que sea una epidimitis y pues pues, terminan siendo una torsión testicular y los familiares, generalmente los padres, entienden que si se hubiera consultado no consultado, sino remitido al urólogo, se hubiera hecho algo como la cirugía en forma temprana, el testículo se hubiera salvado. Y es una causa de demanda no solamente en los médicos generales, sino también en el urólogo especialista, lo que significa que aún a nosotros se nos pasa el diagnóstico teniendo en cuenta que somos los especialistas en el área. Mi recomendación para abordar la torsión testicular no es llegar al diagnóstico de torsión testicular en el momento de la consulta del paciente. Es clasificarlo desde el inicio como un escroto agudo y actuar consecuentemente respecto a ese diagnóstico, ¿sí? Cuando usted tiene un paciente que consulta por dolor inguinoescrotal de inicio rápido, de rápida instauración, de gran sintomatología, entonces no coloca torsión testicular, sino que coloca escroto agudo y acto seguido hace todo lo necesario para descartar dentro de esas posibilidades diagnósticas la torsión testicular. ¿Por qué es necesario o por qué recomiendo yo esta aproximación? Porque primero no sesga el diagnóstico. Cuando ustedes entregan un paciente, por ejemplo, en un turno y tienen un niño de 15 años o de 16 años o de 12 años y lo entregan allá como un niño que tiene una epidemitis, el siguiente médico lo abordará como una epidemitis. O si lo aborda como una torsión testicular, el siguiente médico lo abordará como una torsión testicular o los otros especialistas o colegas que lo puedan ver. Si usted lo coloca como un paciente con un escroto agudo, significa que todavía está en el proceso de descartarse una u otra opción, ¿sí? Y hasta que no se haga, pues no se podrá colocar el apellido a ese escroto agudo. Entonces, cuando le coloca el apellido, dependiendo de la situación, digamos, en especial que tenga con ese paciente respecto al sitio donde lo está atendiendo y a los recursos que se tengan en ese momento. Es distinto si está en Medellín, donde hay especialista, donde hay urgenciólogo, donde hay urólogo, donde hay cirujano general, en algunos sitios cirujano pediátrico y radiólogo y ecografía Doppler, todo disponible, ¿sí?
si están en un sitio lejano donde les puede tomar más de 4 horas trasladar un paciente, luego el paciente perdería la posibilidad de salvarse el testículo en caso de que estuviera torcido. Entonces, recuerden que dependiendo del sitio donde ustedes estén, tendrán que actuar conforme al diagnóstico. Bien, lo que debe su buena acción médica es que hacen todo lo necesario para llegar al diagnóstico adecuado en los tiempos adecuados. Significa eso, que si usted no tiene, puede intentar una distorsión manual del testículo, que pues no está fácil, pero se puede intentar ya que no tiene ninguna otra opción. Si lo van a remitir, entonces tendrán que registrar en su historia clínica que hicieron todo lo necesario para hacerlo en los términos adecuados, o sea que se comunicaron rápidamente con la EPS, con la ambulancia, con el sitio donde lo fueron a remitir, pusieron las alarmas de que es posible que sea una torsión testicular y que se necesita que sea valorado rápidamente. ¿Mm? El otro error también es muy frecuente, de hecho es más frecuente que se confunda una epididimitis con una torsión testicular, ¿sí? Pero es preferible ese error al primero, ¿sí? Nosotros como urólogos, pues cuando nos llaman y nos dicen que hay un paciente que tiene un dolor testicular y que están sospechando una torsión testicular, pues si estamos de turno, pues vamos y lo vemos, por supuesto, ¿sí? Pero cuando nos están comentando el paciente y nos dice que tiene 50 años y que tiene sonda y que tiene hiperplasia prostática, pues ya estamos pensando que probablemente no lo sea, ¿sí? O si me dicen que tienen un niño que tiene 12 años y que viene por dolor testicular y que ustedes piensan que es una epidimitis y que están esperando la ecografía, no creo que sea eso y nos vamos allá directamente a explorarlo. El tiempo que le tome al paciente en hacerse la ecografía y en llegar al diagnóstico es muy importante, ¿sí? Entonces, si este sardino consulta ya que hace 4 horas que empezó el dolor y mientras fue remitido y llegó acá al hospital y ustedes lo ven y le piden una ecografía para saber si es una cosa o la otra, pues eso puede demorar el diagnóstico. Aún teniendo todo el recurso, lo que tiene que hacerse con este paciente es pasarse y explorarse quirúrgicamente. Luego, pasar un paciente a salas de cirugía, a abrir el escroto y encontrar que era una epididimitis, no es un error. No es un error. Es porque, de acuerdo a las características del dolor, lo que teníamos era un escroto agudo que estaba en una ventana de tiempo y que la mejor forma de aprovecharlo era pasarlo a cirugía. ¿Mm? Si ustedes tienen 1 hora de evolución y tienen el resonador ahí, pues chévere, aunque creo que se los glosarán, pero bueno, pero no es lo usual. Lo usual es que tiempo consultan pues con un tiempo ya corto de evaluación y se necesita actuar rápidamente. Lo siguiente es que es clínicamente muy difícil para ustedes como médicos generales que no están expuestos a esta patología frecuentemente hacer el diagnóstico diferencial entre una torsión de un epidídimo, de un apéndice testicular o la torsión del testículo, ¿sí? Clínicamente es muy difícil. Luego ustedes tendrán que actuar como si fuera una torsión testicular. Significa que tendrán que ser valorados rápidamente por el cirujano general, el pediátrico o el urólogo, ¿sí? No quiero, pues se entiende claramente pues que el manejo para el apéndice testicular torcido es médico, pero si no se puede establecer la diferencia, estos pacientes también terminan siendo operados frecuentemente y tampoco es un error, ¿sí? Entonces me preocupa en su exposición cuando se coloca ahí que el manejo para la torsión del quiste del apéndice testicular es eminentemente médico, porque finalmente no resulta siendo así. Es muy difícil hacer el diagnóstico diferencial y estos pacientes también terminan siendo operados. ¿Por qué? Porque el diagnóstico de ingreso es escroto agudo. Entonces, dependiendo del recurso, ustedes solicitarán o la valoración del urólogo o la ecografía Doppler o lo remitirán. Un poquito para recordar qué es esto del badajo de campana que con frecuencia se menciona y no se entiende bien, pues digamos que es fácil imaginar una campana, el badajo es esa estructura que cuelga
abajo y que se mueve libremente de lado a lado golpeando la campana para hacerla sonar. Y lo que significa esta alteración anatómica es que el testículo queda libremente colgando dentro del escroto y permite esa movilización que permite la torsión. Esa es la deformidad. En esta imagen que tienen acá, se ven en este color morado la túnica vaginal, es como normalmente solamente está por un lado, mientras que en el lado posterior, donde está el epidídimo, está fijo el testículo a través de eso que está mencionado ahí, que se llama el gubernáculo. En el caso de la deformidad de Badajo, imaginen entonces que esa estructura morada no va solamente hasta abajo, sino que la rodea casi totalmente y el testículo queda entonces libre colgando dentro del escroto. Eso es lo que facilita la torsión. ¿Qué otra cosa? Finalmente, para la diferenciación entre una torsión testicular y cualquiera otra de las posibilidades diagnósticas, lo más importante es la historia clínica. Entonces ustedes lo van a sospechar, pues claramente en pacientes jóvenes, generalmente adolescentes o niños, con un tiempo de evolución muy corto, con una sintomatología muy intensa, aguda, que los hace consultar inmediatamente. Eso es suficiente para que usted sospeche que tiene una torsión testicular. En el caso de la epididimitis, pues será generalmente, aunque no siempre, una persona de más edad que consulta porque tiene hace un par de días o el día anterior un poquito de dolor en el testículo que fue aumentando rápidamente durante el día, durante la noche, y hoy consulta porque tiene el testículo con aumento del contenido escrotal, edema, eritema de la piel escrotal y sensibilidad a la palpación. Los niños de torsión testicular consultan tan rápidamente que no hay casi tiempo para que haya cambios en la piel. Luego ustedes podrán examinar una piel normal, pero los otros hallazgos, pues como el ascenso del testículo, la horizontalización, la falta del reflejo cremastérico, todos esos son signos que ayudan a sospecharlo, pero ninguno de esos signos es patognomónico, ninguno lo excluye, ninguno lo confirma. ¿Sí? Es importante eso, que el paciente presente o no presente horizontalización del testículo puede llegar a ser difícil de establecerlo en un paciente obeso o en un niño que está llorando, que está pataleando, pues porque no se puede examinar claramente. Luego, no es tan fácil establecer esos diagnósticos. En el caso final, donde estábamos hablando de varicocele e hidrocele, pues estos pacientes normalmente no consultan por urgencias. Son pacientes que les van a llegar a por la consulta externa porque tienen aumento del contenido escrotal, se sienten las anormalidades, la bolsa de gusanos o alguna cosa así, o dolores leves, continuos, progresivos en el tiempo, cuestiones de semanas y meses. Recordar pues que un paciente que tiene un varicocele o una epididimitis o mucho que pueden confluir patologías. Si una persona puede tener un tumor testicular, que usualmente es una patología que se demora en manifestarse clínicamente como un aumento progresivo no doloroso del testículo, pero ese cambio en el volumen del testículo puede facilitar una torsión testicular. Luego puede ser una torsión testicular con tumor testicular. O un sardino que tenía varicocele diagnosticado antes que tuvo además torsión testicular. Luego no son excluyentes. Pero en el caso general, digamos que el paciente que realmente consulta porque tiene varicocele, pues es un sardino del colegio que refiere que tiene dolor cuando está haciendo ejercicio, cuando está mucho tiempo de pie y que no es un dolor como el de la torsión testicular que lo incapacita, que lo dobla, que lo hace pues consultar a urgencias, sino que lo incomoda, no le permite estar cómodo mientras está haciendo ejercicio porque siente ese dolor. En el hidrocele también puede pasar lo mismo. Bueno, una diferencia es que los hidroceles de los recién nacidos, los bebecitos chiquitines, los menores de 2 o 3 años, son hidroceles comunicantes. Entonces ellos pueden variar el volumen durante el día. Se comportan como una hernia, pues. Y los hidroceles de los adultos generalmente son secundarios a epididimitis. Luego, pues se verá pues, en personas de mayor edad.
o secundarios a cirugías como el mismo varicocele, herniorragias, en las que se ocluye el canal inguinal y se produce la acumulación de líquido. Luego es una patología por la que consultan por consulta externa. Finalmente, del varicocele quería anotar los motivos por los cuales se operan. Ellos se operan, como lo decía su compañera en la charla, porque tengan hipotrofia testicular, dolor testicular o infertilidad. Básicamente, esos son los motivos para que se opere un varicocele. Si una persona, digamos, de 40, 50 años, viene porque tiene dolor en el testículo, le hacen una ecografía y le reportan el varicocele, probablemente no sea el varicocele la causa del dolor, porque el varicocele es una situación congénita que se desarrolla pues, en la adolescencia. Entonces esta persona puede tener una epidemitis, pero pues antes tenía un varicocele que nunca fue sintomático. ¿Sí? Se le diagnostica hasta este momento. De las indicaciones para la cirugía del varicocele, los que tienen atrofia testicular, se les dice que es posible que no recuperen el volumen a pesar de la cirugía. Los que tienen infertilidad, se les dice que la cirugía no necesariamente los hace fértiles. Y los que tienen dolor, se les dice que a pesar de la cirugía, algunos pueden persistir con dolor. Luego, cada vez son menos los que operamos. Y a veces es difícil hacerle entender eso a las familias porque culturalmente aquí, así como la circuncisión, todos los que tenían varicocele se operaban y ya. Entonces ellos vienen porque como tienen varicocele hay que operarlos. En fin. Y tratar de explicarles pues que no, que muchos de ellos no necesitan, puede llegar a ser difícil de convencer a los padres. Esas eran mis anotaciones. Si tienen alguna pregunta, estoy atento. Doctor, muchísimas gracias por los comentarios y pues por acompañarnos hoy en la charla. Vamos a dar unos minutos para ver si hay alguna pregunta. Bueno, pues yo creería que no hay ninguna pregunta. Creo que todo quedó muy claro con la explicación del final. Entonces, otra vez, muchísimas gracias, doctor. Muchas gracias a los expositores y muchas gracias a todos los participantes. Ya, buena noche. Muchas gracias a todos. Buenas noches.